Ok, estamos entonces. Oh Señor, Cristo nos bendiga. Oh Señor, infinitamente bondadoso, envía sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo, que otorga y fortalece nuestras fuerzas espirituales a fin de que, aplicándonos en la enseñanza propuesta, crezcamos para tu gloria. Oh Creador nuestro, y para ser útiles también a nuestra iglesia y a nuestro país. Empezamos entonces con el tema de hoy, el desapego. Una regla simple matemático-espiritual, donde nos dice y nos enseña San Gregorio de Niza, que cuando hay una oración persistente con un corazón arrepentido y desprendido de todo lo mundano, podrá tener en la vida comunitaria la respuesta al desafío que da nuestro corazón o que invoca nuestro corazón. Dicho de otra manera, nos dice que el ayuno viene a ser en la vida ortodoxa la oración con un buen arrepentimiento, un desprendimiento de todo lo pagano, de todo lo banal, más una vida plenamente comunitaria. Nuestra naturaleza espiritual existe según la imagen del Creador. Se parece a lo que está por encima de ella, es decir, a su arquetipo divino. En la incognoscibilidad de sí mismo manifiesta el sello de lo inaccesible. Palabras de San Gregorio de Niza. ¿Qué nos dice San Gregorio a través de esta enseñanza que nos da dentro de la Iglesia Ortodoxa? Que el desapego se logra cuando ese yo interior que tenemos todos y cada uno, que en el Antiguo Testamento le llamábamos alma, y que según la tradición judaica, esa alma se expresaba en la sangre. Entonces, para nosotros es la parte espiritual. Decimos que esa naturaleza espiritual del ser humano, del hijo creado a imagen y semejanza de Dios, es real porque es la voluntad del Creador. Y dice San Gregorio de Niza, se parece a lo que está por encima de ella, es decir, a su arquitectura divina. Nótese y entiéndase la palabra divino en minúscula, porque en la Iglesia Ortodoxa estamos llamados a la deificación. Esa deificación que hablamos en la clase pasada, que es la seosis, que es la comunión con Dios, que es la comunicación con Dios. En sí tiene una arquitectura divina, pero divina, vuelvo y aclaro, con minúscula, porque no somos dioses, sino pequeñas criaturas llamados a imitar a Dios en su amor, en su voluntad y en su misericordia. Nos dice San Gregorio de Niza que en la incognoscibilidad de sí mismo, es decir, en lo que a veces ni nosotros mismos alcanzamos a conocer, es donde se manifiesta el sello de lo que para muchos puede ser inaccesible. El resumen de lo que yo acabo de decir está en el recuadro de color blanco. Si tenemos oración, si tenemos arrepentimiento, si tenemos un desapego de las cosas banales y materiales y una vida plenamente comunitaria, que es la respuesta al ayuno, vamos a encontrar esa arquitectura divina que hay en cada uno de ustedes y de nosotros. Y hoy, en la temática de hoy, vamos a ir entendiendo por qué el desapego es tan importante en la Iglesia Ortodoxa. Es inconcebible que, mire, de todo se ve en la viña del Señor, pero es inconcebible que un cristiano ortodoxo esté lleno de ínfulas, de poder, de cosas banales, cuando la Iglesia Ortodoxa es casi, yo me atrevo a decir que la madre de la humildad. A eso está llamada. Los anacoretas, los monjes de la Iglesia Ortodoxa, que son los que realmente le dan la vida y la experiencia a los monjes romanos. Entonces tendremos que acoplarnos y adaptarnos al entendimiento del desapego dentro de la Iglesia Ortodoxa.
Continuamos con San Gregorio de Niza, que nos dice que si verdaderamente pensamos en Cristo como nuestra fuente de santidad, nos abstendremos de cualquier cosa perversa o impura en el pensamiento o el acto, y así demostrarnos ser dignos portadores de su nombre. Porque la calidad de la santidad, ojo con esto, no se manifiesta por lo que decimos, sino por lo que hacemos en la vida. Lo dice San Gregorio de Niza. Lo resalté en ese color como entre amarillo para que nos quede eso como impregnado en la frente, en el cerebro. Porque la calidad de la santidad no se manifiesta por las cosas bonitas que digamos, sino por lo que hacemos realmente en la vida. Así como al dicho popular nuestro paisa o pastuso, no sé, que lo que hacemos con la mano lo borramos con el codo. Ahí está tangible, palpable, a lo que nos invita la Iglesia Ortodoxa a través de las enseñanzas, entre muchos santos, la de hoy de San Gregorio de Niza. Porque la calidad de la santidad no se manifiesta por lo que decimos, sino por lo que hacemos en la vida. Así como nos ponemos siempre en la oración y al final de la oración, es lo que nos debe identificar como cristianos ortodoxos. Y decirle antes de cada actividad, antes de cada estudio: oh Señor infinitamente bondadoso, envía sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo, que otorga y fortalece nuestras fuerzas espirituales, a fin de que, aplicándonos a la enseñanza propuesta, crezcamos para tu gloria, oh Creador nuestro, y para ser útiles también a nuestra iglesia y a nuestro país. Si en la vida de un cristiano ortodoxo no hay oración, es muy difícil congraciarse con la misericordia de sentirnos que estamos intentando encontrar el camino correcto. Así como también al finalizar nuestros estudios o nuestras actividades, te agradecemos, oh Creador, el habernos concedido tu gracia para escuchar la enseñanza. Bendice a nuestros superiores, padres y maestros que nos guían en el conocimiento del bien, y danos fuerza y firmeza para perseverar en nuestros estudios, porque esa es la idea. Y vuelvo y repito, si en la iglesia, en la vida de un ortodoxo no hay una oración, es difícil y es complicado poder entender cómo es el llamado del Señor dentro de la iglesia. Ahora bien, decíamos ahora que esa arquitectura divina, aquí la vamos palpando como hombres cooperando con Dios. Somos hombres del común que estamos intentando cooperar, ayudar en un proceso. Recordando cómo los ascetas de la Iglesia Ortodoxa entienden la oración espiritual más elevada, como se detalla en la Filocalia, que la vamos a ver en las clases si Dios nos lo permite. Se debe enfatizar aquí que consideraban esta oración junto con sus esfuerzos personales como una operación sinergética, el hombre cooperando con Dios para alcanzar un desapego, no solamente de todo lo físico o sensorial, sino también del pensamiento racional. Por eso es que en la Iglesia Ortodoxa, para la formación, no es tan importante el raciocinio, sino la parte sensorial. Me explico. No es tan importante para la formación ortodoxa que tanta sabiduría tengo, sino que tanto siento. Son dos cosas diferentes. No que tanta sabiduría tengo, sino que tanto siento, que tan humano soy como hijo y criatura de Dios. Ser hijo y criatura de Dios no me hace superior a los demás. Ser cristiano ortodoxo no me hace superior a los romanos o a los evangélicos o a los anglicanos. No, nos hace cooperadores de Dios, nos hace ayudantes de Dios. Y eso es lo que tiene que actuar en la vida espiritual de un cristiano ortodoxo. Ahora bien, ¿qué nos dice San Isaac Sirio cuando habla de la elevación directa a la persona de Dios con humildad espiritual? En un cristiano ortodoxo, máximo en un clérigo, si no hay humildad espiritual, es muy difícil de que sea un guía espiritual. Es muy difícil de que sea una persona que muestre a Dios. Un alma que ama a Dios, en Dios y solamente en Él encuentra paz. Primero, libérate de todos tus apegos exteriores. Entonces tu corazón será capaz de unirse a Dios, ya que la unión con Dios es precedida por el desapego de la materia. Aquí entra un poquitico la parte material de la filosofía. De los primeros
2 y 4 siglos de la era cristiana. Repito, ya que la unión con Dios es precedida por el desapego de la materia. Cuando a nosotros como cristianos ortodoxos nos deja de importar lo material como parte fundamental del crecimiento, entonces estamos encontrando la línea directa para una elevación hacia Dios, siempre y cuando hay y exista humildad. Por eso ustedes van a encontrar que muchos de los santos que tenemos en la iglesia fueron monjes de mucho renombre, porque fueron personas que tuvieron que aprender y entender a desapegarse, a desprenderse de todo lo material, para poder entender cuál era la vocación y el llamado de Dios a que vivieran con humildad el servicio y la experiencia espiritual. Ok. Cuando un hombre vive una vida corporal, así hace cosas corporales. No ve a Dios en cosa alguna, ni siquiera en las más maravillosas manifestaciones de su divino poder. En todo solamente ve lo corporal, lo material, y siempre Dios no está ante sus ojos. Salmo capítulo 35, Salmo 35, versículo 2. Y San Juan de Kronstadt, en su libro Mi vida en Cristo, en el capítulo 1.5, nos dice entonces que un hombre no debe vivir solamente para una vida corporal, porque entonces no está viendo a Dios en nada. Tiene que buscar entonces la manifestación del poder de Dios. Si no la ve, si no se despoja de su material condición, sus ojos no podrán ver lo que puede tener frente a él. Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna inquietud? Adelante, ¿alguna duda o inquietud? Ok. La idea es cómo nos vamos adentrando, casi que podríamos decir, en los requisitos que a los que estamos llamados, todos los bautizados, todos los que estamos caminando en el camino de la Iglesia Ortodoxa. Si no tenemos ese principio, es muy complicado uno de verdad, si no tiene humildad, muy complicado. San Silvano el Atonita, en sus escritos, nos dice lo siguiente: cuando el alma conoce el amor de Dios en el Espíritu Santo, ojo con esto, en el Espíritu Santo, entonces siente claramente que el Señor es nuestro propio Padre, el más cercano, el más querido Padre, el mejor. Y aquí viene un poquito la relación con la clase pasada. Y no existe mayor felicidad que amar a Dios con toda la mente y todo el corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando este amor está en el alma, entonces todas las cosas traen gozo al alma. Y eso sí es lo cotidiano, es de la vida del común. Si nosotros no actuamos en el espíritu, sino inducidos por banalidades, es muy complicado, o por apariencias, muy complicado. No te aflicas si no sientes el amor de Dios en ti mismo, más piensa en el Señor, que Él es compasivo, y resguárdate de los pecados, y la gracia de Dios te enseñará. Los pecados ahuyentan la gracia de Dios. Mire lo que nos dice San Silvano: no te aflijas si no sientes el amor de Dios en ti mismo, más piensa en el Señor, porque Él es compasivo, y resguárdate de todos los pecados. Esto, muchachos, es una catequesis, dicho de otra manera, para entender realmente cuál es la voluntad de Dios. San Simeón de David, en sus dichos, el número 26, nos dice: cuando arrojas un clavo al fuego se calienta y comienza a brillar como el fuego. Del mismo modo, cuando escuches las enseñanzas divinas y vivas en consecuencia, serás como Dios. Es decir, serás luz
para iluminar, serás fuerza para empujar. ¿Qué nos dice San Silvano del desapego? El alma que ha llegado a conocer plenamente a Dios ya no desea más cosa alguna. Si se apega a cosa alguna sobre la tierra, y si pusieras ante él un reino, no lo desearías, porque el amor de Dios brinda tal dulzura y gozo al alma que aún la vida de un rey ya no le dará dulzura alguna. Eso es realmente el desapego. Sin esa condición, hablar del desapego es irracional, es algo que no entraría, que no encajaría con el requerimiento de creernos, sentirnos y actuar en nuestra vida como cristianos. San Ignacio Brianchaminov de Pataricom nos dice: Cristo y nosotros, como esa dualidad, esa conjunción, no confusión, conjunción, de conjugar, de unir. Solamente es necesario buscar una cosa: estar con Jesús. El hombre que permanece con Jesús es rico, aunque sea pobre, en cuanto a las cosas materiales. Quien desee lo terrenal más que lo celestial, pierde tanto lo terrenal como lo celestial. Pero quien busca lo celestial es Señor del mundo entero. Es Señor del mundo entero. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Dudas, inquietudes? Padres, muchachos, dudas o inquietudes. Vamos bien así. Bueno, cualquier duda me... Y hay otra traducción que dice que cuando Jesús le dice esto, dice la otra traducción que él baja la cabeza, se queda como pensando. Yo me lo imagino como poniendo la mano en la frente, tocando los bolsillos, y te dice la traducción que él baja la cabeza, se queda pensando, y más bien se hace el boy y se fue calladito por un otro lado caminando diferente. Entonces me lo imagino también de esa manera, porque a veces uno desprenderse, desapegarse de tantas cosas, se pone duro y difícil. Pero si de verdad queremos ser luz para iluminar a otros, tenemos que hablar desde el corazón y no solamente desde los labios. Ahora bien, el caudal de las cosas materiales nos arrastra fuera de él, pero en este caudal está un árbol grande y fuerte, nuestro Señor Jesucristo. Él se encarnó, murió y ascendió a los cielos. Es como si Él estuviera de acuerdo en estar en el caudal de lo temporal. Te está arrastrando de cabezas este caudal. Apégate a Cristo. Él se hizo temporal. Ojo, esto decir que Jesús se hizo temporal por nosotros es para que pudiera hacerse eterno. Pues Él se hizo temporal de tal manera que permaneció siendo eterno. Eso es una enseñanza alejandrina, que no es ser anatema. Decir que Cristo fue temporal no es una enseñanza anatema, es una enseñanza alejandrina, de la escuela de Alejandría, que nos dice que Jesús se hizo temporal para permanecer eterno. La vida del hombre terreno, ¿es temporal o es eterna? ¿Ustedes qué piensan? Es temporal. Y como la existencia del ser humano es temporal, Jesús, que asume la condición de Dios y de hombre, para manifestar su misericordia a los hombres, su existencia se hace temporal. ¿Para qué? Para permanecer siendo eterno. Eso es una cosa muy linda. Jesús se hace temporal para permanecer en el tiempo, para permanecer en la existencia, para permanecer con su obra y con su gracia en la iglesia. ¿Qué? Sí.
Claro, es que la teología positiva es una teología bizantina. La teología positiva, ¿qué enseña la teología negativa? Que estamos condenados, nacimos en pecado original y moriremos en pecado original si nos descuidamos. Pero la teología positiva enseña todo lo contrario. Enseña a un Dios misericordioso, a un Dios que es bondadoso, a un Dios de puertas abiertas. Y vamos a verlo ahorita más adelante. Vamos a estar muy atentos. Que San Inocencio de Alaska nos lo enseña, ahorita lo vamos a ver. San Inocencio de Alaska se hizo tan común a los cristianos de su tiempo para podernos enseñar eso. O sea, las puertas están abiertas. ¿Quién quiere entrar? Mientras que en la otra teología, empezando hasta por la misma teología evangélica y romana, siempre hay un Dios castigador. Por eso el purgatorio, usted sabe que la iglesia ortodoxa no tiene purgatorio, no tiene esa concepción del purgatorio. En la iglesia romana nos enseñaron del purgatorio y nos mostraban los cuadros quemándose la gente lleno de llamas, porque hasta un Dios quemándolos a todos. Eso es otra visión. Y esa figura del juego eterno, esa figura del infierno, del purgatorio, es una figura filosófica para infundir ese temor a unas culturas. En la teología ortodoxa el purgatorio no existe. Y como no existe el purgatorio, entonces estamos hablando de una actitud positiva de Dios para con los hombres. Esa actitud positiva de Dios para con los hombres es lo que llamamos la teología del bien. La teología, ojo, no teología de la prosperidad, que es otra cosa muy diferente. La teología de prosperidad, que es de los hermanos evangélicos, es aquella teología en donde si tú das más para la iglesia o para el pastor, más te dará Dios a ti. Eso es otro cuento diferente. Entonces la teología positiva es esa la que nos enseña el Señor a través de las Escrituras y la enseñanza de los santos padres de la iglesia. La teología que es mostrando a un Dios misericordioso, a un Dios que es salvador. Uno de ellos está detenido allí bueno, retomemos. ¿Qué diferencia hay entre dos hombres en una prisión cuando uno de ellos es un convicto y el otro es un visitante? Ojo pues con esto. Dos hombres en una prisión, uno de ellos es un convicto y el otro es un visitante. Algunas veces un hombre va a visitar a su amigo y parece que ambos están en prisión, pero hay una gran diferencia entre ellos. Uno de ellos está detenido allí por causa de la culpa, mientras que el otro ha venido por amor a la humanidad. Ojo con eso, mire eso. Uno de ellos está detenido allí por causa de la culpa, mientras que el otro ha venido por amor a la humanidad. Igualmente es así con nuestra mortalidad. La culpa nos retiene aquí, pero Cristo ha venido por su misericordia. Él vino libremente a la cautividad y no como un convicto. Y más adelante vamos a ver la teología del credo en la iglesia ortodoxa, para que podamos entender eso que acaba de decir aquí San Agustín en sus sermones. San Agustín en sus sermones nos aclara un poquito eso. ¿Qué significado tiene? ¿Cómo nos libera Cristo? Cómo Él se viene y se entra a la celda con nosotros, pero no para vivir en la celda, sino para rescatarnos de la celda. Un hombre en este mundo debe resolver un problema. Ok, un hombre en este mundo debe resolver un problema. Estar con Cristo o estar en contra de Él. Y todo hombre decide esto, lo quiera o no. Él será un seguidor de Cristo o será un combatiente en contra de Cristo. No hay una tercera opción. O estamos con Él o estamos en contra de Él. Y son explicaciones que nos da San Justino Popovich en sus enseñanzas. El camino correcto hacia Dios es estar del lado de Dios. Y estar del lado de Dios es vivir la experiencia de Jesús en el tiempo temporal que estuvo con nosotros, para que podamos entender que el tiempo de Dios es eterno. Jesús vive con nosotros el tiempo temporal para que vivamos y entendamos que el tiempo de Dios es eterno, no es temporal. Limpia tu mente de la ira del recuerdo del mal y los pensamientos vergonzosos. Entonces hallarás como Cristo habita en ti. San Máximo el Confesor, cuando habla en sus escritos sobre el amor. Limpia tu mente de la ira, del recuerdo del mal y los pensamientos vergonzosos. Entonces hallarás como Cristo habita en ti. Mire, es tan lindo ver esto, porque nos entendemos un poquito la enseñanza hindú, por ejemplo, o oriental,
no, no ortodoxa oriental, sino ortodoxa asiática, para que lo entiendan, perdón, oriental asiática. Los coreanos, los japoneses, los chinos, los hindúes, cómo ellos logran entender que del interior del hombre tiene que surgir amor, porque si estamos en paz con nosotros mismos, Dios habita en nosotros. Y San Máximo el Confesor nos lo expresa respecto a la enseñanza del amor. Limpia tu mente de la ira, del recuerdo del mal y los pensamientos vergonzosos, entonces hallarás como Cristo habita en ti. ¿Cómo vamos, muchachos, hasta ahí? Padre Juan, adelante. No, señor. Sí. Exactamente. Claro, exactamente. Por eso, vuelvo y repito, y va a ser un tema que vamos a tratar más adelante, creo que es la unidad número 4 o 5, cuando vamos a hablar un poquito del infierno, el purgatorio, o sea, el concepto de castigo dentro de la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Para nosotros es quitarnos un peso de encima. Y mire, volviendo un poquito al tema, como la iglesia de Roma ha dicho que el infierno no existe, que el purgatorio, perdón, no existe. Eso ya lo reconocieron. Pero ¿cuántos siglos le clavaron a la humanidad esa carga encima? ¿Cierto? Hoy nos lo enseñan ellos, comillas, o nos lo muestran, no nos lo muestra, como ya nos lo enseñaron a nosotros los padres de la iglesia en la antigüedad. Ok, seguimos. Continuamos. Ok, adelante. Sí, claro, mire, padre, pronto no sé si te fijaste, en el portal está la de la clase pasada, esa está desde el domingo en la noche, apenas terminamos la clase la subí, y esta terminamos y ya queda para que la descarguen, más el documento adicional. Hoy voy a subir 2 documentos más, es decir, subo la diapositiva que estamos viendo, más 2 documentos de apoyo. Sí, esa es si usted entra al portal, ahí está lo de la clase pasada, está publicado desde el mismo domingo. Y ahorita apenas terminamos esta, ya la van a poder encontrar por ahí a las 8:30 o 9, ya va a estar montada, y el taller les aparece a las 10. Listo. El temor de Dios, temor de ofender a Dios con los pecados propios. El temor de Dios, temor de ofender a Dios con los pecados propios. El temor de Dios ilumina el alma, aniquila el mal, debilita las pasiones, aleja la oscuridad del alma y la purifica. El temor de Dios es la cumbre de la sabiduría. Mire esto, el temor de Dios no es esconderme a Dios, es intentar conocer a Dios. Miren eso tan lindo, y lo dice San Efraín el Sirio. El temor de Dios no es ocultármele de Dios. El temor de Dios es intentar alcanzar a Dios, es al intentar encontrarlo. ¿Cómo? A través de la sabiduría, del conocimiento. Donde no está, no hallarás nada bueno. Donde no está Dios, no hallarás nada bueno. Quien no tenga el temor de Dios está abierto a caídas diabólicas. San Efraín el Sirio. Un hombre obtiene el temor de Dios si tiene presente el recuerdo de su inevitable muerte. Si él se pone a prueba cada tarde acerca de cómo ha pasado el día y cada mañana acerca de cómo pasó la noche, y si no ha sido cuidadoso en sus relaciones con los demás. Esta enseñanza queda prácticamente acoplada para esos tiempos de pandemia, donde estamos todos con el temor de que nos contagiamos, de que nos va a llegar eso, de que nos va... En fin, es una de las enseñanzas espirituales que nos enseña San Abba Doroteos. El hombre tiene el temor de Dios si tiene presente el recuerdo de su inevitable muerte. Y es que es verdad, muchas veces solamente recurrimos a Dios y a la oración cuando estamos enfermos, cuando estamos hundidos, cuando estamos sin empleo, cuando estamos con problemas financieros o espirituales, ni espirituales, cuando tenemos problemas financieros y sentimentales. Ahí sí recordamos que hay un Dios que me está esperando, y no debe ser así. El pecado hace del hombre un cobarde, pero una vida en la verdad de Cristo lo hace valeroso. Nos lo dice San Juan Crisóstomo cuando da la enseñanza acerca de las estatuas. ¿Cuál es la decisión correcta que vamos a tomar en nuestra vida?
o cuál será la decisión equivocada en nuestra vida. O seguimos el camino de Cristo, o seguimos un camino donde no sabemos a dónde nos va a llevar. Y es lo que nos dice San Crisóstomo. El pecado hace del hombre un cobarde, pero una vida en Cristo lo hace valeroso. Y es la manera y la forma como nos puede abrigar el conocimiento de Dios para poder vislumbrar la presencia de Dios en nuestra vida. San Juan Clímaco, en La Escala, que es también un libro muy lindo, que también lo tengo para compartir con ustedes, un libro muy pequeño, dice: quien se haya convertido en un siervo del Señor, teme solamente a su Señor. Pero quien quiera que no tenga el temor de Dios, con frecuencia está asustado de su propia sombra. El miedo es el hijo de la ignorancia. Un alma orgullosa es esclava del miedo, confiando en ella misma. Entra en una condición que se altera hasta por un pequeño ruido y se asusta de la oscuridad. Es totalmente cierto. Cuando tenemos a Dios, cuando lo aceptamos en nuestra vida, las cosas se hacen más llevaderas, las cosas se hacen más fáciles de poder llevar y de entender. Quien teme a Dios está por encima de cualquier clase de temor. Se ha hecho extraño a todo el temor de este mundo y lo aleja de sí mismo, y ningún temblor viene a él. Eso es parte de las enseñanzas de San Efraín el Sirio, cuando nos da en sus libros la enseñanza sobre lo que es el verdadero temor de Dios. Vuelvo y digo, el temor de Dios da sabiduría, no miedo. El temor de Dios no da miedo, da sabiduría, porque es la sabiduría del conocimiento pleno de la verdad. Y el conocimiento pleno de la verdad nos tiene que llevar a algo. ¿A dónde? A Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El camino al desapego. Cuando te convenzas de que nuestra fe ortodoxa está basada en las Sagradas Escrituras y no hay invenciones humanas, y que las Sagradas Escrituras es la verdadera palabra de Dios transmitida por el Espíritu Santo mediante los profetas y los apóstoles, acéptala con toda la confianza de tu corazón. Cree sin dudas y sin intelectualizar todo aquello que enseñan las Sagradas Escrituras y no escuchas las interpretaciones herejes. Si tú tomas humildemente la verdad de Jesús, tu fe será sana y te llevará a la salvación, y será la mayor muestra de que ya iniciaste el camino al desapego. Miren eso, solamente confiando en las Sagradas Escrituras como corresponde, aceptándola con confianza en nuestro corazón. Soltarnos de sí mismo. Los verdaderamente rectos siempre se consideran indignos de Dios. Los verdaderamente rectos siempre se consideran indignos de Dios. ¿Por qué? Porque sienten temor de Dios. Nos dice San Isaac el Sirio: haz las paces contigo mismo, y tanto el cielo como la tierra harán las paces contigo. Miren eso, ahí está expresada la respuesta cuando hay temor de Dios. Cuando nos soltamos a nosotros mismos y nos ponemos en los brazos de Dios, encontramos el camino que nos indica San Isaac el Sirio. Haz las paces contigo mismo, y hasta el cielo como la tierra harán las paces contigo. Porque entonces los que verdaderamente tienen un corazón recto se consideran indignos ante Dios. Es decir, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los apegos y desapegos son y actúan de manera diferente en cada ser humano. Ojo con lo que hablamos ahorita, Padre Alexis. Los apegos y desapegos son y actúan de manera diferente en cada ser humano, y la Iglesia Ortodoxa, desde su antropología, lo acoge y lo entiende. Eso es muy claro. Mira lo que nos invita la Iglesia Ortodoxa realmente. En la Iglesia Ortodoxa no hay cabida para el orgullo, para la vanagloria, para el egoísmo, para es que yo soy el único, que yo soy más importante. No, mis hermanos. Eso qué tristeza es, pero eso no, así, eso, en la Iglesia Ortodoxa eso no puede existir. Y hay una gran diferencia cuando usted encuentra a un cristiano ortodoxo orante, humilde, cuando encuentra a un cristiano ortodoxo prepotente, lleno de que la sabiduría le brota por todas partes. Dios, ojo, este texto es del libro, también lo tengo más adelante para compartir, si Dios nos lo permite, El conocimiento de Dios en la tradición oriental. Es escrito por Paul Dovikov, un teólogo ortodoxo, una eminencia del siglo pasado, uno de los mejores, considerado
teólogo contemporáneo de la Iglesia Ortodoxa. Teólogo contemporáneo de la Iglesia Ortodoxa. Y él en su libro, El conocimiento de Dios en la tradición oriental, toma unos apartes muy lindos de Máximo el Confesor y San Gregorio de Niza y nos dice, cuando se refiere a Máximo el Confesor nos dice, Dios honró al hombre concediéndole la libertad. Ojo con eso. Por eso el espíritu no engendra ninguna voluntad que le resista. No transforma por divinización, sino a la que lo quiere, dice San Máximo el Confesor. ¿Qué nos está diciendo aquí? Las puertas de Dios están abiertas, no obliga a nadie. Esto es lo que llamamos teología positiva. No obliga a nadie con temor, sino con misericordia. La angustia que el espíritu humano puede sentir viene de lo arbitrario siempre posible y que lo acecha porque puede rehusar la vida, decir no a la existencia. Lo que nos hace equivocarnos es el temor de equivocarnos. El hombre está suspendido en cada momento entre el ser que tiene la vocación de realizar y la vuelta a la nada de donde ha sido sacado. Este es el riesgo grande y noble de toda existencia y la tensión suprema de la esperanza. ¿Cuál es? Siendo capaz el poder divino de inventar una esperanza donde ya no hay esperanza y un camino en lo imposible, dice magníficamente San Gregorio de Niza. Es decir, mire, solamente en Dios hay esperanza donde ya la falta de esperanza hace cosas imposibles. Dios lo hace todo posible. Y remata Paul diciendo, lo imposible es esa tensión entre lo normativo y la imagen de Dios y lo real que está caído. Dicho de otra manera, dejemos que la libertad de Dios que nos concedió a nosotros actúe por voluntad propia. Es decir, guiémonos por las enseñanzas de Dios a través de las Sagradas Escrituras y la enseñanza de los santos padres de la Iglesia. Dios no nos obliga, Dios nos muestra el camino. Y cuando nos muestra el camino nos dice, esas son las herramientas, usted verá qué camino quiere coger, el de la derecha o el de la izquierda. Ahora bien, retomando a San Inocencio de Alaska en sus escritos en el siglo XIX, él escribió un libro en el año 1830-38, Indicaciones del camino al reino de los cielos, tomar su cruz. Visto que los hombres no tienen todas las mismas virtudes, escuchen esto, visto que los hombres no tienen todas las mismas virtudes ni los mismos pecados, las cruces interiores no son las mismas para todos. Cada uno son más pesadas para otros, menos para unos. Más persistentes para otros, menos para unos. Sobrevienen de una manera para otros, de otra. Todo depende del estado del alma de cada uno, del mismo modo que la duración y el método de tratamiento de una enfermedad dependen del estado del enfermo. No es culpa del médico si debe utilizar medios potentes y que exigen tiempo para curar una enfermedad grave y antigua. El enfermo quizás ha agravado y reforzado él mismo su enfermedad. Ojo con esto. Aquel que quiere estar en buen estado de salud está de acuerdo en soportar todo. Las cruces interiores son para algunos tan pesadas que a veces no encuentran consuelo de nada. Eso es un escrito, uno lo lee hoy en día y es como si un psicólogo o un psiquiatra estuvieses hablándonos. Y lo dijo y lo escribió un obispo ortodoxo ruso que llegó a colonizar, desde Rusia a colonizar las Américas. Y lo decía en 1830, 35, 38 más o menos. Es decir, cuando asumimos con humildad cargar las cruces, también estamos en la condición de entender que la cruz de los demás puede ser menos o más pesada que la nuestra. No somos los únicos que tenemos problemas. Hay otros que pueden tener más problemas que nosotros. San Juan Clímaco nos dice algo. Sentirás igualmente en ti la fuerza y la posibilidad de rezar a Dios verdaderamente y de creer en Él con una fe auténtica. Tu corazón arderá de un amor sin mancha hacia Dios y hacia el prójimo. Todo esto es un don del Espíritu Santo.
Y nos dice para rematar San Juan Clímaco: controle sus deseos antes de que ellos lo controlen a usted. Cristo entre nosotros. ¿Cómo vamos? ¿Dudas o inquietudes? ¿Alguna duda? Si está dentro del tema de hoy, sí, si no, no, para no desviarnos. No, pero eso es un tema por ahí de 3 horas. Necesitamos, pero sí vamos a tratar ese tema. Sí lo vamos a tratar, porque la idea es no... mire, este curso básico, porque se llama curso básico de ortodoxia, espiritualidad ortodoxa, es llevarlos a todos por igual, casi que de la mano. Eso es un tema suave, que vamos como entendiendo el pensamiento de los padres de la iglesia, cómo vamos a entender la doctrina ortodoxa, la enseñanza ortodoxa, para poder adentrarnos sobre el concepto teológico. Estoy mirando cómo monto el curso de teología básico también, para que ya empecemos como a tener el tema concreto. Esto es ortodoxia. Esto es ortodoxia que tiene en su compendio estructura teológica, pero eso es ortodoxia, y es ortodoxia básica, para empezar a entender dónde estamos y para dónde vamos. Nos dice por aquí, para rematar, San Isaac Exirio: la preocupación por el cuerpo puede ser tan grande que los hombres, a causa suya, no son capaces de hacer algo que sea digno de admirar y de estima. Pero cuando la preocupación por el cuerpo cede el lugar a aquella por el alma, entonces ella desaparece como la cera se derrite al calor. Y de la misma manera, no como por temor, sino como para entender cuál es el propósito de encontrar el camino hacia Dios, Santicón de Sandox nos dice: en el momento de la muerte del moribundo vuelve a ver toda su vida pasada con mucha claridad, y un miedo terrible llena su alma. Un día eso ocurrirá también con nosotros, lo cual quiere y nos invita el Señor a través de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y de las enseñanzas de los Santos Padres Apostólicos, cómo es y debe ser nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. San Lucas, en el capítulo 6, versículo 27 y 28, más Mateo capítulo 5, versículo 44, nos dice: amen a sus enemigos, hagan el bien a los demás, a los que odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. No hay otro camino para llegar a la unión con Cristo, ni para realizar esa tierra, la paz y la hermandad. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final de la temática de hoy. Son las 8:35, vamos a ajustar 1 hora. Dudas, inquietudes. Los invito entonces a hacer la oración al finalizar. Padre Jairo, lo invito, ahí está la oración en la pantalla. Lo invito a hacer la oración de esta noche, Padre. Con tu espíritu y la bendición. Que Dios nos bendiga, porque Cristo está entre nosotros. Mis hermanos, una